literarias pues que tuvieron mucha influencia en su momento. Con el paso del tiempo, bueno, pues estas van perdiendo poco a poco su fuerza. Pero en este caso, bueno, pues igual que toda corriente, tiene un tiempo, tiene un momento y sobre todo tiene una influencia. ¿Tiene alguna información acerca del realismo y el naturalismo? Tengo que es el realismo. A ver, ¿qué es lo que tiene? Dice, como realismo se denomina la tendencia a presentar las cosas tal cual son en realidad, sin adornos, exageraciones o matices. La palabra como tal se compone como el vocablo real y el sufijo ismo, que indica escuela, movimiento o tendencia. Sí, el realismo propiamente viene siendo pues como una corriente también literaria, una corriente también en las artes plásticas, donde se intenta plasmar la realidad como tal. No es el cubismo, no es el Picasso, donde las figuras están distorsionadas. Por el contrario, son figuras que están pues muy realistas. Y el naturalismo, bueno, pues se plasma la naturaleza como es. Por ello, la parte natural del cuerpo pues se expone totalmente, sin, sin ninguna restricción. Ahora, es el momento en que se pinta, eh, por ejemplo, los cuadros de cuerpos físicos, pero no de una manera grotesca, sino de una manera estética. Por ejemplo, a los niños suelen pintarle las manos con toda la imagen que tienen, por ejemplo, que se les hacen hoyitos en las manos cuando están muy gorditos. Eh, o sea, este tipo de rasgos se describen o se pintan para hablar de este naturalismo. Pero bueno, es la información que usted encontró, ¿verdad? Sí, Bueno, vamos a ubicar el realismo en la segunda mitad del siglo XIX. Para esto, pues es importante conocer la situación histórica y cultural que España vive en la segunda mitad del siglo XIX. Dentro de la situación histórica, vamos a encontrarnos con lo que fue la burguesía. La burguesía, bueno, pues era un grupo que estaba formado por grandes empresarios y terratenientes. Es decir, es aquel grupo que formaba la clase dominante del país. Se instalan en el poder y se vuelven conservadores y moderados. Es decir, pues debido al poderío económico, son los que van a tener en sus manos el poder de una sociedad. Y la justificación que ellos tienen es pues que ellos no van a robar porque pues tienen el estatus económico necesario que no les va a permitir robar. Por otro lado, tenemos también otro grupo llamado los progresistas. Este grupo, pues hoy podríamos llamarlo como el grupo de la clase media. Este grupo estaba integrado por pequeños empresarios, artesanos y militares de baja graduación, o sea, de bajo rango. Se enfrentaban al conservadurismo y a los privilegios de los ricos. Es lo que llamaríamos hoy clase media. Pero tenemos la parte más baja de la población o de la jerarquía, que es el proletariado. Es la clase a la que pertenecen los obreros, los campesinos, quienes intentan defender sus intereses. Pues es lo mismo que hoy, es decir, los trabajadores, bueno, pues
buscan de alguna manera, ahorita usted lo ve con el COVID, como los comerciantes, pues buscan, a pesar de la pandemia, pues siguen trabajando con dificultades, algunos con protección, con su cubrebocas, con gel antibacterial y otros pues definitivamente totalmente descuidados. Entonces, pero de alguna manera pues buscan defender sus intereses, igual que en este momento. Pero también aparece otro movimiento que es el socialismo y el anarquismo. Son grupos formados por personas inconformes, personas subversivas, que son los que se enfrentan al sistema político dominante. Es decir, son los que hacen disturbios, los que provocan alteraciones en la sociedad, los que protestan de manera física, ya que el resto de la población no lo puede hacer. A la caída de la reina Isabel II en 1868, se abre la posibilidad de un gobierno republicano, que esto, pues, no, al parecer, pues, va a beneficiar al resto de la población. Este es así, de manera muy general, la situación en la que se vive en España en el ámbito político. En el ámbito sociocultural, pues está una corriente muy fuerte de tipo filosófico llamada positivismo. El positivismo, como le dije, es una corriente filosófica que surge tras los avances técnicos y científicos. Propone la observación rigurosa y la experimentación como único método para llegar al conocimiento de la realidad. Esta corriente, pues de alguna manera se oponía al racionalismo, quien sostenía que la única manera de conocer la realidad era la razón, y aquí antepone no solamente la razón, sino la experiencia. Y ante esta situación del positivismo, bueno, pues surge el realismo literario, que pretende reflejar la realidad tal y como es. Es decir, el realismo sostenía que únicamente lo que los sentidos pueden conocer es lo que se puede afirmar. Y el realismo naturalista, bueno, pues va más allá todavía. O sea, no solamente refleja la pobreza, podríamos decir, sino va a describir las situaciones de la gente pobre. O sea, van a aparecer fotografías donde hay personas, diríamos, mendigos que están pidiendo ayuda. De esta manera va a reflejar este realismo. Esta situación, bueno, pues también va a provocar un movimiento llamado evolucionismo. Es decir, no todo queda estático, todo va cambiando. El evolucionismo, bueno, pues es un estudio experimental sobre la herencia y la evolución de la especie. Este método pretende explicar el comportamiento del hombre. Los escritores naturalistas reflejan estas corrientes en sus obras. Es decir, los seres humanos vamos evolucionando en todos los sentidos, no solamente en la parte fisiológica, sino también vamos evolucionando en la parte intelectual. Pero podríamos preguntarnos, ¿cuál es la situación de la literatura? Bueno, pues, y las nuevas corrientes ideológicas que surgen en esta segunda mitad del siglo, estamos hablando del siglo XIX, influyen en la producción literaria. Lo característico de esta literatura es la fantasía, la subjetividad del romanticismo, así como la expresión libre de sus sentimientos más íntimos, los cuales son sustituidos por aquellos que rodean al hombre.
El realismo y el naturalismo sustituyen al romanticismo. Es decir, el romanticismo, podríamos decir, es una corriente demasiado fantasiosa y el naturalismo o el realismo y el naturalismo, pues los plasman tal cual es. O sea, como que tratan de asentar al ser humano o ubicarlo dentro del contexto real. Podríamos decir un ejemplo muy burdo, si quieren ustedes. El romanticismo sería la etapa de enamoramiento que vivimos los hijos y el realismo sería la manera como ven los padres la realidad. ¿Qué le dicen a un hijo cuando anda enamorado? ¿O qué le dicen los papás cuando anda una hija enamorada? Y sobre todo si pues no quieren que se case. ¿Qué suelen decirle los papás? ¿Qué suelen decir? ¿Qué eso no, qué, perdón? Luis Enrique. Adelante, Luis Enrique. ¿Qué onda, profe? No, lo pensé y no vi el micrófono activado. Bueno, pues diga lo que piensa, ¿qué tiene? No pasa nada. ¿Qué es lo que generalmente los papás suelen expresar ante el enamoramiento de algún hijo o una hija y que no quieren que ya se comprometa pronto? ¿No recuerdan? ¿Qué onda, profe? A ver, me repite, por favor. Sí, ¿cuál es la expresión que tienen los papás cuando ven a un hijo o una hija muy enamorada? Que saben que en cualquier momento pues la pueden regar o se pueden comprometer. ¿Qué les dicen los papás? Pues que pensemos primero bien las cosas, si es la elegida o no. Que porque luego, como dice, nos podemos arrepentir. Es correcto, entonces, como ejemplo podríamos decir que el romanticismo es la etapa que nosotros vivimos y el realismo es la etapa que están viviendo los padres, es decir, nosotros todavía vemos con mucha fantasía la vida y pensamos que todo es fácil. En cambio, el realismo, pues lo ve de manera objetiva, dice, bueno, a esta edad, ¿a qué te metes en un compromiso tan formal? Primero, pues ganas poco, o pues no tienes donde vivir, o fíjate bien que esa persona no te conviene, etcétera. Es decir, que toda esta fantasía la vive el enamorado, pero el que ya vive la etapa real, pues es el que va a hablar y va a decir, ¿sabes qué? Pues piénsale bien porque la situación no es tan sencilla, o esa persona no te conviene, o estás muy chico para comprometerte, o no vayas a meter las 4, etcétera. O sea, son comentarios que hacen generalmente los padres desde la situación que viven, que es más realista. Y nosotros los jóvenes pues vivimos más de manera fantasiosa. O sea, no medimos bien las cosas un poquito para entender lo que es el realismo y lo que es el romanticismo. No sé si logro explicarme o retomo otro ejemplo. Bueno, vamos a continuar para a ver si logramos explicar mejor. Bueno, el realismo es este movimiento literario que aparece en la segunda mitad del siglo XIX, como ya lo había comentado, y como consecuencia de las circunstancias sociales de la época, la consolidación de la burguesía como la clase dominante, la industrialización, el crecimiento urbano y la aparición del proletariado. Las características básicas del realismo literario son las siguientes. Voy a enunciar de una por una y posiblemente alguna por ahí se las explique si les causa conflicto.
o les causa dificultad para entenderla. Vamos con la primera característica. Bueno, una de las características es la eliminación de todo aspecto subjetivo, hechos fantásticos o sentimientos que se alejan de lo real. Eliminación de todos los aspectos subjetivos. ¿Cuál es el aspecto subjetivo? Bueno, el aspecto subjetivo es la visión única y exclusiva de un sujeto. Yo, por ejemplo, les preguntaría, en este momento, ¿está haciendo frío o está haciendo calor? Frío. Frío. ¿Qué dice usted, Luis Enrique? No, pues lo mismo, profe. ¿Está haciendo frío? Sí, bueno, afuera, porque adentro en mi casa tengo calor. Entonces, ¿hace frío o hace calor? Pues depende de dónde esté. A ver, ¿el clima depende de dónde estamos o depende de lo que sentimos? No, más bien de lo que sentimos, ¿no? ¿Sí está de acuerdo, Sonia? ¿Cómo? Es que no escuché bien. Repito, ¿el clima depende de lo que sentimos? Pues sí, ¿no? Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Usted o Luis Enrique? Luis Enrique en su casa siente calor, usted siente frío, entonces, ¿quién tiene la razón? Pues los dos, ¿no? O ninguno. Bueno, a eso le llamamos subjetivismo. Es decir, el subjetivismo es la visión particular de una realidad que difiere de otra. En este caso, uno siente frío y el otro siente calor. ¿Quién tiene razón? En parte, los dos tienen razón, porque es lo que están sintiendo. Pero en parte, los dos están equivocados, porque no podemos decir que hace frío o hace calor. Lo que sería correcto sería yo siento frío, pero no decir hace frío, porque hace frío implica que si hace frío, todos tienen que tener frío. Y si hace calor, pues tendríamos que decir todos deben sentir calor. Y no es así. Entonces, en ese sentido, es subjetivismo, porque hay dos puntos de vista que se contraponen. Es decir, es una visión subjetiva porque yo lo estoy viendo desde mí, pensando que los demás están sintiendo lo mismo. Es como la mamá que lleva a su niño todo cubierto porque siente frío, cuando el niño va desesperado de calor. O viceversa, el niño va titiritando de frío cuando la mamá va toda descubierta, ¿no? Porque siente calor. Entonces, es subjetivo en el sentido que es una visión particular. Toda visión particular que se quiere establecer como una verdad de fe o como una verdad absoluta es subjetivo. Entonces, este movimiento pues trata de eliminar todo lo subjetivo, todo lo que es fantasioso, todo lo que es sentimentalismo, pues trata de alejarlo, porque pues es subjetivo. El enamoramiento es muy subjetivo, porque el enamorado puede ver la vida, uy, bien bonita, y el que está desilusionado la puede ver catastrófica. El que tiene muchas ilusiones, pues puede ver la vida con mucha esperanza, pero el que está derrotado puede ver la vida con desolación. Entonces, eso se llama subjetivismo. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bueno, segundo, también otra característica es el análisis riguroso de la realidad. El escritor nos ofrece un retrato riguroso de lo que observa. Es decir, nos transmite imágenes
de lo que es real, es decir, de lo que está viendo, no lo matiza, o sea, no lo, es como decir una joven que va a salir a la calle y pues lo primero que hace es maquillarse. Entonces, para entender esto, este análisis riguroso de la realidad es como si la mujer simplemente saliera sin maquillaje, es decir, tal como es. Entonces trata de describir, trata de representar la realidad tal como es, sin maquillaje alguno. Esto es lo que intenta hacer el realismo. Tercer característica, con respecto a los problemas de la existencia humana, lo componen el tema fundamental de la novela realista. Esta es la consecuencia del sumo interés por la descripción de carácter, temperamento y conducta de los personajes. Es decir, la literatura nos va a comenzar a describir lo que esa persona está sintiendo, sin justificar por qué esa persona está mostrándose de tal manera. Este realismo también va a utilizar un lenguaje grotesco, vulgar o prosaico. Esta literatura realista pues se muestra en algunas obras que ustedes a lo mejor ya conocen, y estamos hablando de obras literarias o obras teatrales, donde se utiliza un lenguaje prosaico o vulgar, lo que nosotros decíamos o podemos llamar maldiciones. No sé si han leído algún libro por ahí que diga maldiciones de repente. No, yo no. ¿No? ¿Algún título de una obra así media grotesca? ¿No? No. No, tampoco. Títulos de obras grotescas. ¿No recuerdan alguno? No, yo no. Luis Enrique. Tampoco, profe. Ninguna, ninguna, ninguna. Una obra de Sasha Montenegro, ¿no la conocen? Que se llama Calzón Quitado. No. Bueno, entonces lo característico de estas obras es lo grotesco. Es decir, son tan realistas, pues que no le ponen, eh, no lo cubren con nada, lo presentan así tal cual. Otra característica, surge el tipo de novela en la que se analiza minuciosamente las motivaciones de los personajes y las costumbres. Es un poquito lo que ustedes están haciendo y lo que posiblemente van a hacer al final, que se llama análisis literario, donde describen los motivos de los personajes, la psicología de los personajes, las costumbres que muestra la obra. Es lo que se va a describir bueno, es lo característico pues de este realismo. Y el último
La última característica de este realismo es el novelista denuncia los defectos y males que afectan a la sociedad y ofrece al lector soluciones para detenerlos. Aquí cada autor, según sus ideas, muestra lo que para él es un mal de la sociedad, lo que es un mal o lo que es un bien de la sociedad, que otra vez entraríamos dentro de la cuestión subjetiva. Eh, por ejemplo, ¿quién dice que está bien o que está mal en la realidad? O sea, ¿quién nos dice que está bien o que está mal? La mamá a veces, La mamá a veces es la que dice que está bien o que está mal. ¿Y tiene razón? a veces, Algunas veces. ¿Y quién le dice a ella que está bien o que está mal? O sea, ¿cómo saber si está bien o está mal ella? A ver, ¿cómo saber si está bien o está mal? pues a veces nosotros también porque ya sabemos pues que está mal, por eso yo pienso que ahí es cuando sabemos, ¿no? Bueno, esta es una cuestión un poquito más delicada porque, pues a ciencia cierta no sabemos nosotros si estamos bien o estamos mal. Generalmente, bueno, pues hacemos las cosas como las vienen haciendo los demás y de esta manera nosotros llegamos a, pues a regirnos por visiones pasadas. No sé si me explico. Sí. Bueno, entonces, estas serían algunas características del realismo. Concluyo propiamente con algunas características del naturalismo. Bueno, el naturalismo surge como una derivación del realismo, que tenía como objeto explicar los comportamientos del ser humano. De aquí el novelista del naturalismo va a pretender interpretar la vida mediante la descripción del entorno social y describir las leyes que rigen la conducta humana. Es decir, la novela realista y naturalista va a describir el acontecimiento de manera, podríamos decir, psicológica, va a ser una interpretación psicológica de los personajes, que es lo que vuelvo a insistir, es lo que ustedes van a hacer. Eh, ¿Por qué actuaba tal actor o tal autor de tal, bueno, actor en este caso? ¿Por qué actuaba de tal manera tal actor? Ah, bueno, pues porque lo hicieron enojar, porque estaba furioso, porque la situación social era tan terrible que lo ponía tenso o lo ponía estresado o lo enojaba. Es lo que va a describir en las novelas. Van a tratar de interpretar un poco los sentimientos de los personajes. Por ejemplo, se acercaban y se acercó la pareja y, y su respiración cada día se agitaba más, porque él estaba esperando una respuesta de ella, etcétera. O sea, estas descripciones tan cercanas eh, a una realidad, pues que también es muy subjetiva porque no sabemos qué están sintiendo las personas que están cercanas, ¿no?
Es como estos chismes caseros donde de repente llega la muchacha a determinadas horas de la madrugada y entonces pues está la vecina chismosa, ¿no? Que el simple hecho de la hora, visualizarlos dentro de un vehículo, pues automáticamente comienza a imaginarse muchas cosas que pudieran ser subjetivas, ¿no? O, por ejemplo, el que un muchacho se vista de forma diferente, vamos a pensar con piercing, con tatuajes, con ropa así muy tumbada, como dicen los muchachos, ¿qué imagen da? ¿Cómo pueden interpretar la vida de estas personas? Pues a veces sí pienso, pues, porque yo antes así me vestía y pues en lo personal yo me considero que soy buena persona. ¿Y cómo lo juzgaban, Luis Enrique? Pues los que no me conocían pues sí se sacaban de onda cuando me veían, pero pues los que ya me conocen pues ya sabían qué onda conmigo. Pero ese, Porque no le miento, cada ratito me paraba la poli vestido así. Y ahora que me he visto ya normal, pues no, profe, creo nomás me han parado una vez desde hace 2 años. ¿por qué cree que le paraba la poli? Por mi aspecto. Por el aspecto. ¿Qué está haciendo el policía? Bueno, pues el policía está interpretando una realidad de manera equivocada. O sea, imagínese un poquito el realismo. ¿Qué es el realismo? Bueno, pues el realismo es lo primero que vemos. La manera de interpretar esta realidad trata de describirse desde el sentimiento de una persona. Para un policía, una persona que viste bien, bueno, pues es un ciudadano honesto, honrado y no hay que molestarlo. Pero una persona que viste de forma diferente, que parece malandro, aunque no lo sea, pues la policía se va atrás de él. Entonces, esto que dice usted, pues ya lo describía este naturalismo, es decir, describía, ¿no? Pues por las calles iba un muchacho con ropa de cholo, bien tatuado, tenía un aspecto de malandro, posiblemente o seguramente era ratero. Es decir, toda esta descripción ya la hacían los escritores. Entonces trataban de describir estas características, pero más allá describían lo que sentían las personas. Por ejemplo, el policía sintió repugnancia, desconfianza, de inmediato lo interceptó, lo revisó y se dio cuenta que en esta ocasión no traía nada. Entonces, es un poco la descripción de la literatura de este naturalismo. Un poquito para describir o tratar de interpretar este primer característica. Y la última característica de este naturalismo, los escritores naturalistas representan a sus personajes en situaciones extremas de pobreza y marginación. Y les gustaba describir los ambientes más bajos y sordidos con el fin de poner al descubierto las tareas de la sociedad. La descripción de estos ambientes interesaba en la medida que permitía observar cómo influye un medio hostil sobre una forma de ser de los personajes y cuáles son las relaciones del ser humano y las condiciones de vida adversa. Nosotros todavía quizá nos llama mucho la atención eh, es, este tipo de literatura porque nos gusta conocer pues más allá de lo que nuestros sentidos pueden observar. Entonces, por eso los periódicos que más venden noticias, pues no es tanto la noticia como tal, sino el morbo que encierra la noticia. ¿Y cuál es el periodiquito más morboso que ustedes conocen?
¿Cuál es el periódico que publica imágenes así muy sangrientas de los asesinatos? ¿No leen periódicos? Sí, sí lo he visto, pero no recuerdo el nombre. Bueno, pues en podríamos llamarlo naturalismo, es decir, donde pasan imágenes tan realistas de lo que está sucediendo, pues que no necesitan explicación de texto alguno. Entonces, lo que hacía antiguamente el naturalismo. Bueno, pues con esto cerramos y nos vemos la próxima, el próximo martes. ¿Es correcto? Sí. Muy bien, pues pasen bonito fin de semana y nos vemos el próximo martes. Hasta luego.